En este vídeo os voy a hablar de un ejercicio clásico, un ejercicio que se hace en todos los gimnasios, un ejercicio que se expone mucho en las redes sociales, un ejercicio que los influencer fitness les encanta hacer y son las elevaciones laterales. Y es que si queremos trabajar la zona media, la zona lateral del deltoides, trabajar con unas elevaciones laterales es lo más eficiente que podemos hacer. Y de esta forma, si yo estoy de pie parado y elevo los brazos hacia los lados, este movimiento es un movimiento que afecta directamente a la cara lateral del deltoides, con lo cual es, digamos, el movimiento más eficiente para trabajar esta zona. Y una vez que ya sabemos esto, pues este movimiento lo podemos hacer de muchísimas maneras. Lo podemos hacer con mancuernas o lo podemos hacer con bandas elásticas o con poleas, como sea. Incluso hay algunas variaciones que podemos hacer según el ángulo de nuestro cuerpo. Y hoy os voy a hablar de una en concreto que es bastante inútil y se repite mucho, ya digo, por todos estos sitios, redes sociales, influencer, incluso los gimnasios, ¿no? Y son las elevaciones laterales inclinado. Pero antes de ver cuáles son este tipo de elevaciones, tenemos que entender el concepto de elevación lateral, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo hago una elevación lateral con mancuernas, que normalmente lo haría con dos mancuernas, voy a hacerlo solamente con una para que se vea mejor, si yo estoy en esta posición, la posición inicial, vemos que la carga va directamente hacia el suelo, es decir, me empuja hacia abajo. Y en este punto, el deltoides, la zona lateral, que es lo que quiero trabajar, no empuja hacia arriba, lo que significa que en este punto no hay tensión en la zona lateral del deltoides. Sí que la va a haber, por ejemplo, en los trapecios, que es un músculo mucho más grande, por tanto, en este punto yo puedo soportar una carga mucho mayor, quizás 40 kilos, 45 kilos, los puedo sostener relativamente bien, ¿ok? El problema viene cuando empezamos a subir. Cuando yo ya empiezo a hacer este movimiento, ya no puedo sostener una carga tan alta. ¿Por qué? Porque esa carga ya no va directamente hacia la zona superior de la espalda, sino que ya empieza a trabajar la zona lateral del deltoides, que es un grupo muscular pues más pequeño y por tanto tiene menos capacidad de carga. Entonces, ¿cuándo empieza a funcionar, por decirlo así, la zona lateral del deltoides? Cuando empiezo a hacer el movimiento, quizás por aquí ya va habiendo algo de carga y conforme voy subiendo va habiendo más y más y más carga hasta que llega un punto en el cual tengo el brazo completamente paralelo al suelo y aquí es donde más carga hay, ¿vale? Porque es donde más torque se genera, pero bueno, hoy no vengo aquí a hablar del torque, hoy simplemente quiero que se entienda el rango de movimiento, ¿vale? Que aquí no hay nada de tensión, la tensión empieza quizás por aquí y desde aquí hasta arriba, ¿vale? Es donde hay tensión en este rango de recorrido, ¿vale? Más o menos desde aquí. Y vemos cómo de cerca está, digamos, el brazo del costado, ¿vale? Donde ya empieza a haber tensión, desde aquí hasta aquí, ¿vale? En esta posición ya directamente me estoy comiendo todo este rango de movimiento donde no hay tensión. Pero bueno, desde aquí ya empiezo a hacer este movimiento con tensión. Por eso muchas veces cuando recomiendo hacer elevaciones laterales con mancuerna, recomiendo no hacerlas a rango completo, entre comillas, de movimiento, es decir, bajar hasta aquí, sino bajar hasta aquí. Porque este es realmente el rango completo de movimiento, porque es donde realmente hay tensión en la zona que quiero trabajar. ¿Ok? Y además es mucho más duro empezar desde aquí que empezar desde aquí, ¿vale? Porque si empiezo desde aquí, voy sin inercia. Si empiezo desde aquí, este rango de recorrido lo consigo con la inercia, ¿vale? Entonces, si empiezo desde aquí, es mucho más duro. ¿Ok? Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero que se vea es que cuando este músculo empieza a trabajar es cuando está aquí más o menos, ¿vale? A esta separación, quizás unos 20 centímetros más o menos del costado de la cadera, ¿ok? Entonces, esto es una elevación lateral de pie. ¿Qué ocurre? Que muchas veces habréis visto quizás un ejercicio como este, que son las elevaciones laterales inclinado, ¿ok? ¿Vale? Me sostengo de pues una máquina en el gimnasio, del rack de sentadillas, de una pared, del marco de la puerta, de donde sea, me vengo aquí, ¿vale? Me inclino, de hecho muchas veces intento pues enfatizar más en la inclinación, ¿vale? La exagero más y desde aquí empiezo a hacer el movimiento. Aquí ocurre lo mismo que hemos visto antes. Cuando estoy en la posición inicial, cuando tengo el brazo colgando, ¿vale? La carga me empuja hacia abajo, lo que significa que aquí no hay tensión en la zona lateral del deltoides, que es lo que quiero trabajar. Y de nuevo, esa carga empieza a estar aquí más o menos. ¿Veis la diferencia? ¿Veis
el espacio que hay ahora entre la mancuerna y mi cuerpo? Pues todo este es el rango de movimiento que me estoy comiendo haciendo esta variación de elevación lateral. Todo esto es lo que me estoy comiendo, ¿vale? Vamos a ver la diferencia. Si yo estoy aquí, aquí no hay tensión, ¿vale? Aquí sí que la hay. Entonces me estoy comiendo este rango de movimiento. Si vengo aquí, me estoy comiendo todo esto. Entonces, esta es una razón, quizás la razón principal para que este ejercicio sea bastante absurdo. Quizás podríamos romper una lanza a favor de este ejercicio si queremos pues trabajar más la parte final del rango de movimiento, lo que sea, y por tanto pues me como la primera parte, pero como ejercicio, digamos, eficiente, sería muy poco eficiente, sencillamente porque me estoy comiendo mucha parte del rango de movimiento. Si ya estando de pie me estoy comiendo algo, si me inclino hacia ese lado, hacia el lado, digamos, de la mancuerna, me estoy comiendo mucho más. Entonces, ¿para qué hacer este ejercicio? ¿Para qué hacer este ejercicio de elevación lateral inclinado? ¿Qué estoy ganando con respecto a estar de pie? Para empezar, estoy más incómodo. Lo hago de forma unilateral, lo que significa, unilateral es de trabajar primero un brazo y luego el otro brazo, lo que significa que ya para empezar voy a tardar el doble que si lo hago de pie. Y no estoy ganando nada, al contrario, estoy perdiendo rango de movimiento. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer este ejercicio? Salvo lo que he comentado antes de que quieras enfatizar más en la parte final del movimiento o lo que sea, con lo cual se puede hacer alguna biserie donde antes hayas enfatizado el rango contrario, ¿vale? El tramo contrario del movimiento y luego enfatizas el último, o sea, sí que se puede aplicar de alguna forma, pero no es lo habitual. Y en los programas de entrenamiento no suele ser lo habitual o no debería ser lo habitual realizar este ejercicio en lugar de estar de pie, ¿vale? O sea que simplemente por variar, que es lo que dice mucha gente y los influencers pues sacan cada vez más ejercicios para que pues se vea, para crear contenido básicamente, ¿vale? Para que se vean los cambios, ¿no? Las variaciones de este ejercicio, de otro. No todas las variaciones son útiles y este es un ejemplo de una variación bastante inútil porque es peor que la versión original. ¿Cómo lo haríamos mejor? Pues en lugar de inclinarnos hacia el lado de la mancuerna, vamos a inclinarnos hacia el lado contrario, para que de esta forma, en lugar de perder rango de movimiento, ganemos rango de movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, lo podemos hacer en un banco inclinable. Si yo me pongo aquí, ¿vale? Me inclino hacia el lado contrario de la mancuerna, ahora, cuando el brazo está pegado al costado, ya tengo tensión, porque la mancuerna me empuja hacia abajo, ¿vale? Y el que empuja hacia arriba es la zona lateral del deltoides, es lo que empuja hacia arriba. Entonces, aquí ya tengo tensión. Y es más, si quiero incluso más rango de movimiento, puedo venir aquí adelante y sigo teniendo tensión, o por detrás, sigo teniendo tensión, ¿vale? Entonces, esta versión es mucho más eficiente que la otra versión, muchísimo más, porque gano más rango de movimiento y incluso mejoro la curva de resistencia del ejercicio, porque aquí es donde más tensión va habiendo, ¿vale? Cuando estoy aquí más o menos es cuando más tensión va a haber, que es cuando estoy en el rango medio del movimiento, ¿vale? Estoy en la mitad del trazado del movimiento y conforme voy subiendo va habiendo menos y menos y menos tensión hasta aquí, que sigue habiendo tensión, y si quiero que no haya tensión, que es cuando la mancuerna esté sobre mi hombro directamente, tendría que venir más o menos quizás hasta aquí, ¿vale? Es donde ya no va a haber tensión. Pero desde aquí hasta abajo del todo hay tensión en la zona lateral del deltoides. Entonces, esta versión es mucho más eficiente que la otra versión. Así que, influencers del mundo, si queréis hacer una versión diferente para subir contenido para vuestros followers, haced esta versión, no hagáis la otra, ¿vale? Porque enseñar la otra versión es simplemente mostrar un poco la ignorancia en cuanto al rango de movimiento. Una ignorancia que yo he tenido muchos años, este ejercicio lo he hecho muchas veces, pero cuando empiezas a entender el por qué lo estás haciendo y te preguntas por qué hacer este en lugar de hacer la versión tradicional de pie, te das cuenta de que esta versión es mucho menos eficiente que esta y que esta incluso es menos eficiente que la otra que os he mostrado, inclinándoos hacia el lado contrario. Así que espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido las diferencias que hay entre hacerlo de pie, inclinado mal, por decirlo así, e inclinado bien, y si os ha gustado, pues dadle like y a suscribiros y este tipo de cosas, y nosotros, como siempre, nos vemos mañana.